Muy buenas a todos. Tenemos en nuestro taller ahora mismo dos vehículos eléctricos. Tenemos este Renault Twingo. Realmente es un vehículo de combustión que hemos transformado en eléctrico. Ya os contaré esto otro día, cómo lo hemos hecho y qué intenciones tenemos con él. ¿Vale? Queremos convertirlo en autónomo o más o menos. Tenemos también un Smart eléctrico, ¿vale? Y bueno, hoy nos vamos a centrar en estudiar la batería del Smart. Bueno, es una batería de corriente continua. Obviamente no podemos almacenar la energía de forma alterna. Vamos a ver la composición y vamos a proponer alguna solución para sacarla adelante. Esta batería, bueno, el coche ya sabemos, bueno, el coche es de renting, ya sabemos cómo se tratan los coches de renting, pues ha llegado aquí totalmente descargada. Bien, entonces la batería está compuesta por la unidad de control de gestión de batería. Esta unidad de control de gestión va a controlar estos dos relés, ¿vale? Son relés muy grandes, son relés parecidos a los del motor de arranque, que dejan pasar toda la corriente, ¿vale?, hacia adentro o hacia afuera para alimentar el motor eléctrico o para cargar batería. Estos dos relés están gestionados por la unidad de control. También hay aquí un relé de precarga y una resistencia. La batería está formada por 93 pilas pequeñitas, bueno, pequeñitas entre comillas, pilas, 93 pilas asociadas todas en serie en grupos de 31, 1, 2 y 3. Tenemos por otro lado que cada grupo, entre ellas la asociación serie está hecha aquí arriba, pero entre los grupos la asociación se hace a través de unas varillas de aluminio. ¿Vale? Sería una varilla aquí, une el positivo final del grupo con el negativo de la primera batería. Y aquí pues lo mismo, el positivo final de un grupo con el negativo del siguiente. Tenemos salida de positivo, ¿vale? Última batería, positivo, esto está mal, no es negativo, es positivo, y salida hacia relé, y con negativo por lo mismo. Tenemos pues esto, todos los grupos de batería, todas las celdas. Estas baterías, estas celdas, están refrigeradas por agua, ¿vale? Estos son radiadores, intercambiadores de calor, entrada de agua, salida de agua. Entre cada grupo de 31 estos radiadores vemos que están conectados en serie, ¿vale? 6 radiadores con orificio de entrada para todos y orificios de salida. Tiene una sonda de temperatura, una NTC, y bueno, ¿qué más vemos por aquí? Tiene un fusible de 225 amperios, que bueno, va aquí intercalado, y nada más. Esto no tiene ningún misterio más. Bueno, tiene las unidades de control de gestión de celda. 1, 2, 3. Con estas unidades de control vamos a gestionar cada una de las celdas, es decir, vamos a saber en cada momento qué carga tiene cada celda y vamos a saber también en cada momento la temperatura. Es muy importante que tenga temperaturas estables para prolongar la vida de la batería. Bien, y aquí en pantalla tenemos las características de nuestra batería, ¿vale? Corresponde a la batería del Smart 2, Smart 2 plazas. Y bien, tenemos que por un lado, bueno, nos indica que es una batería de alta tensión. También nos indica la tensión nominal, 339 voltios, y nos indica la corriente de descarga, 52 amperios hora. Si multiplicamos la tensión nominal por la corriente, obtenemos la potencia nominal, que es 17,628 kilovatios aproximadamente. Tiene un peso de 180 kilos prácticamente. ¿Qué planes tenemos para esta batería que está muerta? Simple y llanamente muerta.
Lo primero que vamos a intentar, no tenemos un cargador de litio que llegue a 340 voltios, entonces si lo tuviésemos, pues lo ideal sería que entre este borne negativo y este positivo, pues cargar todas las celdas a la vez. Como solo tenemos de 120 voltios, vamos a cargar por grupos, ¿vale? Borne negativo y borne positivo de las primeras 31 celdas, cargamos este grupo de celdas, después cargaremos este otro grupo de celdas y por último este. Una vez que hayamos cargado las celdas, la batería, vamos a comprobar con un comprobador de resistencia interna, vamos a medir la resistencia interna de cada una de las celdas. De esta manera diagnosticaremos el estado de esa celda. Si alguna celda está en mal estado, pues quizá lo que intentemos sea saltarnos esa celda. Eso a la unidad de control no le va a gustar nada, pero bueno, ya veremos cómo simular esa celda. La unidad de control está bloqueada y no permite, a través de los relés, no permite ni entrada ni salida de corriente. Para desbloquearla, bueno, intentaremos modificar el software y si no lo conseguimos, pues lo siguiente que vamos a hacer es eliminar esta unidad de control y poner nuestra propia unidad de control que gestione los relés, que gestione la temperatura y, a ser posible, que gestione el estado de carga de las pilas. La idea es que, bueno, el coche salga por las buenas o por las malas en funcionamiento. Bueno, y este sería el esquema eléctrico de nuestra batería. Está formado por 3 grupos de 31 celdas cada grupo y es muy sencillito. El negativo de la primera celda, de la primera pila, pues será el negativo de regreso o salida de corriente según estemos cargando o descargando batería. Lo hará a través de un contactor. El positivo de la primera celda se une al negativo de la segunda y el positivo de la segunda se une al negativo de la tercera y así sucesivamente hasta formar un grupo de 31. Conforme vamos haciendo las uniones, la tensión va aumentando. En la primera celda tenemos en el positivo 3,6 voltios, aquí lo vemos. En la segunda 7,2, en la tercera 10,8 y vamos aumentando la tensión hasta que al final del primer grupo tenemos 112 voltios. Este positivo de la última celda se une a través de la varilla metálica que hemos visto antes al negativo de la primera celda del segundo grupo y así sucesivamente. Al final del tercer grupo tendremos una tensión de salida de 223 voltios y este positivo de esta última celda del segundo grupo lo uno con el negativo de la primera celda del tercer grupo, de tal manera que al final obtendré la tensión de salida 335 voltios, bueno, aproximadamente, pues ya que la tensión nominal de estas celdas no es 3,6 sino 3,641 voltios, por lo tanto la tensión de salida son 339 voltios. Esta tensión de salida, corriente de salida, atraviesa el fusible de 225 amperios que hemos visto y a través del relé o los contactores automáticos la obtendremos en la salida, en el conector de salida. Estos contactores, ya lo veremos cómo funcionan, son comandados por la unidad de control, la BMS. Y esto sería así de sencillito nuestra batería. Toda la corriente que salga o entre en la batería recorre todas las celdas para descargarlas por igual o cargarlas por igual. Eso sería en teoría. En la práctica veremos que no es así. Bueno, y para finalizar vamos a estudiar las etiquetas de medida de seguridad y peligros que entraña el manejo de esta batería. Lo primero de todo es obligación de informarse sobre cómo utilizar, cómo manejar esta batería. Normalmente en un taller eléctrico pues hay una persona responsable y encargada de ello. Es también obligatorio el uso de gafas. Está prohibido acercar llamas a la batería
y los peligros pues son de explosión y de incendio. Si las celdas superan cierta temperatura, esto es muy probable que ocurra. También hay peligros de derrame de líquidos y de vapores, y bueno, también pues, otra señal de peligro de derrame de líquidos y uso de guantes protectores anticorrosivos, ¿vale? Y peligro de intoxicarnos si tragamos estos vapores o líquidos. Es una batería reutilizable y no podemos desecharla en la basura tal cual. Aquí he añadido yo dos señales que yo creo que deberían de ser las primeras que deberían de figurar, que es el uso obligatorio de guantes aislantes eléctricos y la indicación de peligro de riesgo eléctrico. Vamos a ver, no me habéis visto usar los guantes en todo el vídeo, pero es que bueno, la batería estaba descargada. Sí, deciros eso, que es obligatorio el uso de guantes. Aquí tenéis los distintos tipos de clases de guantes aislantes para trabajos eléctricos, y con la clase 00 que aísla hasta 750 voltios sería suficiente para nuestra batería. Nada más, deciros que ya hemos puesto a cargar los grupos de baterías y efectivamente hemos encontrado 4 celdas que no llegan a la tensión, no suben de tensión. Ya veremos cómo recuperarlas y vamos a ver otros vídeos estudiando el balanceo y estudiando el funcionamiento de los relés y el efecto de la temperatura. Nos vemos en el siguiente vídeo.